Entonces, el tema que vamos a estar viendo es la iglesia del Nuevo Testamento. Y básicamente lo que vamos a estar viendo aquí es qué es esencial para la iglesia. Hay algunas cosas esenciales que siempre debe de tener la iglesia y vamos a estar viendo cuáles son esas cosas esenciales. Este es un tema que va a ser de dos partes. Entonces, ¿quién puede describir qué es la iglesia? La iglesia Sí, ¿qué es la iglesia? es el cuerpo de Cristo, el conjunto de creyentes. Ok, muy bien. Ujú. ¿Alguien más puede agregar algo? ¿Qué es la iglesia? Son todos los creyentes en Cristo de todas las épocas y de todos los lugares. Ok, muy bien. Un pueblo elegido por Dios para anunciar las virtudes de Él. Ok, muy bien. Ujú. Yo creo que ustedes son alumnos muy avanzados. Están haciendo muy buenas respuestas. Pero tristemente hoy en día muchos piensan que el edificio es la iglesia, tanto los católicos como los cristianos no católicos. Entonces muchas veces se dice, vamos a la iglesia en referencia a un lugar físico. Y junto con eso hay muchas otras cosas que se ha convertido la palabra iglesia en un sentido distinto a lo que realmente fue como Cristo había establecido en el principio. Entonces, vamos a ver cuáles son algunos de los puntos esenciales para la iglesia. En esta primera pregunta, ¿qué fue la esencia de la iglesia del Nuevo Testamento y qué aspectos de la iglesia son necesarios y esenciales? Entonces, ¿quién puede decir qué fue la esencia de la iglesia del Nuevo Testamento o qué aspectos tenía esa iglesia que siguen siendo necesarios y esenciales hoy en día? Bueno, a mí me gustaría opinar con base a Hechos capítulo 2, versículo 42, Ujú. que dice que los creyentes de ese tiempo se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, es muy necesario lo que menciona ese pasaje, ¿no? Continuar Sí. con las enseñanzas, la doctrina de los apóstoles que transmitieron la comunión y la oración. Ujú. Sí, sí, entonces mencionaste la palabra, la oración. Vamos a ver otra pregunta aquí. ¿Qué tipos de personas y cuántos conforman a una iglesia local? ¿Qué actividades deben de estar haciendo las personas de la iglesia? El compartir el evangelio es algo, es una actividad esencial de la iglesia, el compartir a Cristo. Ujú. En cuanto al tipo de personas, pues son todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo para salvación. Y el número, dice la Biblia, donde estén dos o más congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Entonces, pues una iglesia local pueden ser dos personas que en un lugar determinado, en un espacio geográfico, tengan esa convicción y ellos son una iglesia. Son parte de una iglesia universal. Okay.
Ani dice que 2 personas pueden conformar a una iglesia local. ¿Alguien está de acuerdo o no está de acuerdo con eso? Depende del contexto en donde están. Si están en un país donde no hay evangelio y ellos son los únicos, ellos son la iglesia de ahí. Pero si estás en un país donde hay muchas iglesias y estás separado porque no quieres convivir con los demás, porque no estás de acuerdo, entonces yo pienso que ahí tendría problemas con verlos a 2 personas como una iglesia local. Ok, ujú. Sí, muy bien. Ujú. Ok, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué cosas físicas o materiales son necesarias como parte de la iglesia? En el principio vimos, por ejemplo, muchos ven al edificio como la iglesia. ¿Hay algo físico o material que sea necesario cuando estamos hablando de una iglesia local? Yo pienso que no. El caso de la iglesia primitiva no tenía un lugar en específico. Se reunían en el templo o en algunas casas. La iglesia la conforma, como ya dijimos, el conjunto de creyentes, las personas que han tomado la decisión de seguir a Cristo. Ujú. Sí, la iglesia en el libro de Hechos se reunía en varias partes, principalmente en casas, y las reuniones en templos realmente no eran reuniones cristianas, eran reuniones de los judíos, y los cristianos aprovechaban para usar el Antiguo Testamento para compartir el Evangelio. Entonces, eso fue podríamos decir, como una especie de campaña, pero estaban aprovechando algo que ya estaba establecido en aquel tiempo. ¿Qué dicen ustedes sobre la Biblia? Vamos a hablar, por ejemplo, la Biblia impresa. ¿Eso es algo necesario para la iglesia? ¿O qué piensan ustedes? Debe haber alguna forma en que la palabra de Dios esté presente. No Ok. necesariamente una Biblia, pero puede ser una Biblia oral, grabaciones. Lo que sí es que desde siempre la palabra de Dios es parte de la esencia de la iglesia. Ok. Entonces, puede haber 5 personas, nadie tiene una Biblia en la mano, pero pueden estar compartiendo historias bíblicas y discipulando a las personas, y eso podría ser iglesia, aunque no tengan a la mano la Biblia físicamente. Va a haber casos o va a haber lugares donde no van a poder tener la Biblia. Por ejemplo, un libro a la mano en la cárcel o en ciertos países donde no es permitido, y va a haber cristianos y van a reunirse, van a estar haciendo discípulos, y va a seguir siendo la iglesia de Cristo, aunque no tengan esa Biblia impresa en la mano. En muchos casos, hoy en día podemos tener la Biblia en nuestro celular, nuestro móvil. Y como dijo Mauricio, podemos tener la Biblia en nuestra mente y en nuestras palabras que compartimos oralmente. Ok, vamos a ver más esenciales de la iglesia. Para esta actividad vamos a tomar un tiempo y voy a pedirles a cada quien
abran su Biblia. Si tienen una Biblia impresa, pueden buscar en su concordancia. Si tienen una Biblia en su móvil, pueden hacer una búsqueda de la palabra iglesia. Y allí van a salir diferentes versículos donde sale la palabra iglesia. Y vamos a contestar 3 preguntas. ¿Qué era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia? ¿Y qué hacía la iglesia? Entonces, les voy a dar unos minutos para que cada quien individualmente vaya buscando. Pueden tomar unos apuntes en papel o apuntes mentales. Y en unos minutos vamos a compartir lo que aprendimos de ahí, contestando a esas 3 preguntas. Los que están viendo este video lo pueden pausar unos minutos para ir buscando la palabra iglesia. Estas son las 3 preguntas. ¿Qué era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Adelante. Si alguien ya tiene algunas respuestas, pueden ir compartiéndolas mientras otros siguen buscando en sus Biblias. Yo me fui al primer pasaje del Nuevo Testamento donde aparece la palabra iglesia, que es en Mateo 16, 18. En una conversación de Jesús con Pedro, Pedro acaba de confesar que Jesús es el Cristo, y luego Jesús dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, por lo menos acá se contestan 2 de las 3 preguntas. ¿Qué era la iglesia? Pues era el pueblo de Cristo. Él dice, mi iglesia, que pertenece a él. Y la tercera, en cuanto a qué hacía la iglesia, la idea de las llaves del reino y atar y desatar todo esto, da a entender que la iglesia representa a Cristo aquí en la tierra, ¿no? Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene otro pasaje que quiere compartir, que contesta alguna de esas 3 preguntas? Hechos 2, 46 al 47, que dice, no dejaban de reunirse ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ok, muy bien. También Jorge Mario hizo referencia a Hechos 2 anteriormente. Muy bien. ¿Algún otro texto que encontraron que menciona más aspectos? Sí, bueno, en Hechos 12:5 nos dice una de las cosas que la iglesia hacía con gran énfasis y era la oración. Nos relata, ¿no? Cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel y cómo la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y en el libro de Hechos se mira en varias ocasiones cuando esto sucede. Entonces había mucho enfoque en la oración. Esa es una buena pregunta para hacernos a nosotros. ¿Cómo nos parecemos a la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Estamos orando siempre como la iglesia en aquellos tiempos? ¿O estamos diferentes a eso? A favor de ver la conclusión de este tema, la Iglesia del Nuevo Testamento, parte 2, en el siguiente video.